Hola. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Espero que estés relajado o relajada y espero que, pueda relajarte aún más con este vídeo. Gracias por entrar. Si eres nuevo, pues también muchísimas gracias. Y gracias por el apoyo y por los nuevos suscriptores. Por los comentarios tan bonitos que me hacéis, me encanta y os lo agradezco muchísimo. Os lo leo todo y a mi padre y a mí nos hacéis muy feliz. Y me dan muchísimas ganas de seguir subiendo vídeos y demás. Como habéis visto en el título, vamos a hacer una lectura, hablando así suave, como siempre, del libro Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Así que no voy a hablar mucho más. Espero que os guste, espero que os relaje y gracias otra vez por entrar. Disfrutad y relajaos. Al principio pensaba que Horiki era un buen tipo, un tipo fuera de lo común. Hasta yo, que tenía tanto miedo a la gente, pude relajarme por completo con este buen guía de Tokio. Lo cierto es que yendo solo cuando me subía al tranvía me daba miedo el cobrador. Al entrar al teatro Kabukiza me atemorizaban las acomodadoras alienadas a ambos lados de las escaleras, alfombradas de la entrada principal. Si me encontraba en un restaurante, me crispaban los nervios los camareros que andaban por detrás de mí, pendientes de llevarse los platos vacíos. Pero lo que más me horrorizaba era pagar alguna cuenta. Mi torpeza al entregar el dinero después de comprar algo no estaba causada por la tacañería. Me sentía tan nervioso y avergonzado y me entraba tal pánico que me mareaba. El mundo se oscurecía y me sentía medio a punto de perder la razón. Ni soñar en regatear. Si hasta me olvidaba de recoger el cambio y con frecuencia de llevarme lo que había comprado. Estaba claro que no podía moverme solo por Tokio, de modo que no me quedaba más remedio que pasarme días enteros holgazaneando en casa. Cuando entregaba mi monedero a Horiki y salíamos a pasear juntos, mi compañero no solo hacía gala de una gran habilidad para regatear, quizá como buen aficionado a divertirse, sino que sabía sacar el máximo partido al mínimo de dinero, sin gastar en taxi. Ideaba combinaciones de tren, autobús y hasta barcazas de vapor para llevarnos en muy poco tiempo a nuestro destino. Por ejemplo, si después de pasar la noche con una prostituta nos deteníamos en alguna posada y, después de tomar un buen baño, desayunábamos tofu hervido con sake, con poco dinero podíamos disfrutar de una sensación de lujo. Esto supuso para mí una valiosa educación práctica. También me enseñó que el arroz con carne a las brochetas de pollo que vendían en los puestos callejeros eran una forma económica de alimentarse bien y que para emborracharse rápidamente lo mejor era el Dinkimbran. En suma, yo me sentía muy tranquilo con él, convencido de que no tenía que preocuparme en absoluto por el importe de nuestras cuentas. Otra cosa era de agradecer en la relación con Horiki era que le importaba un bledo lo que pensara su interlocutor al lanzarse en un torrente apasionado. Aunque quizá su pasión real fuera hacerle caso omiso al otro. De charla superficial que podía continuar durante horas, aunque cuando nos invadía el cansancio después de andar juntos, por lo menos no existía el menor riesgo de que se produjeran silencios incómodos. Cuando trataba con la gente le tenía horror a esos silencios. Yo era callado por naturaleza, pero no me quedaba más remedio que recurrir al desesperado recurso de mis bufonerías. Ahora, el imbécil de Horiki había adoptado el papel de bufón sin darse cuenta, por lo que yo me limitaba a escucharlo en silencio y de vez en cuando decía «no puede ser», riéndome. Pronto comprendí que el alcohol, el tabaco y las prostitutas eran un método excelente para liberarme del miedo a los seres humanos, aunque fuese solo por un momento.
y llegué a la conclusión de que era para conseguir esos momentos, y llegué a la conclusión de que para conseguir esos momentos valdría la pena vender hasta la última de mis posesiones. Las prostitutas no me parecían personas ni mujeres, más bien me daban la impresión de seres idiotas o locos. Por eso me sentía muy a salvo en su compañía y podía dormir profundamente. Daba hasta pena ver que no tenían ni un ápice de avaricia. Al parecer, sentían que tenían algo en común con ellas porque siempre me trataron con una amabilidad espontánea que no me agobiaba. Una amabilidad sin segundas intenciones, sin fines de negocio hacia una persona que quizá no volverían a ver. En estas prostitutas idiotas o locas alguna noche vi una aureola de Virgen María. Pero iba allí para escapar del miedo a los seres humanos, para descansar aunque fuese solo una noche, y mientras me divertía con esas prostitutas con las que tenía algo en común, adquirí sin advertirlo un cierto aspecto repugnante del que no podía liberarme, una especie de inesperado fruto de mi forma de vivir, que poco a poco ha sido visible para que el propio Joroki me lo hizo notar, dejándome estupefacto y disgustado. Lo cierto es que había aprendido sobre las mujeres a través de las prostitutas, el aprendizaje más duro pero también el más efectivo, y desprendía un olor de seductor. Las mujeres, no solo las prostitutas, lo olían instintivamente y se me acercaban. Este aire obsceno y poco honorable era mucho más evidente que el solaz que me había aportado la existencia. Joriki me lo comentó como un cumplido a medias, pero así me produjo una sensación opresiva. Por ejemplo, recuerdo que la camarera de un café me envió una carta infantil. También la hija veinteañera del general que vivía junto a mí de la casa Sakuri Hachiko, cada mañana a la hora que iba a la escuela aparecía toda arreglada por su portal, entrando y saliendo sin que pareciera que tuviera nada especial que hacer. Cuando iba a comer carne, incluso sin que yo dijera una palabra, la mujer del restaurante y en el kiosco donde compraba tabaco, la muchacha colocó en la caja junto con el paquete y la mujer sentada a mi lado en el teatro Kabushika. Asimismo, cierta noche que había bebido y me quedé dormido en el tranvía, también la carta inesperada de aquella pariente en el campo revelando su obsesión, o la muchacha desconocida que en mi ausencia me dejó una muñeca cosida a mano. Mi actitud fue pasiva en extremo, de forma que estos episodios no se convirtieron en ninguna historia. Pero no podía negar que era cierto y se trataba de una broma absurda, que algo en mí despertaba en las mujeres el deseo de amar, pero que me lo hicieran notar a alguien como Joriki me produjo un malestar parecido a la humillación y al mismo tiempo me hizo perder de repente mi interés por las prostitutas. Cierto día, Joriki, haciendo ostentación de modernidad, tratándose de él no se podía pensar de otra forma, me llevó a una reunión secreta del Partido Comunista. No lo recuerdo bien, pero creo que se llamaba Asociación de Lectura. Para Joriki quizás ese encuentro clandestino no fuese más que uno de los sitios para conocer en Tokio. Me presentaron a los compañeros y me obligaron a comprar un panfleto y después escuché la conferencia que dio un hombre joven, horriblemente feo, sobre economía marxista. Me dio la impresión de que todo lo que dijo era obvio, pero incluso estando de acuerdo supe que algo más incomprensible y horrible se escondía en el alma humana. No se trataba solo de ambición ni de vanidad, ni tampoco de una mezcla de deseo sexual y avaricia. No lo entendía ni yo mismo, pero sentía que la sociedad humana no era solo económica, sino que en el fondo acechaba algo misterioso. Esto me atemorizaba, pero aprobaba el materialismo con la misma naturalidad con la que el agua se nivela. Aunque este no me podía liberar de mi temor por el ser humano y no me producía la esperanzada alegría de una persona ante la vista de las hojas que acababan de brotar. Incluso así, continué participando en las reuniones, en las que los compañeros, con expresiones graves, discutían teorías tan elementales como que uno más uno son dos. Me parecían ridículas a más no poder.
de modo que me esforcé en hacer alguna de mis habituales bufonadas para que se relajasen un poco. Poco a poco logré liberarles de su ambiente opresivo y me acabé convirtiendo en un miembro tanto popular que me llegaron a considerar imprescindible. Quizás en su simplicidad creían que yo era tan simple como ellos. Un compañero optimista y alegre, pero si es así lo que pensaban, les estaba engañando por completo. Para empezar, yo no era su compañero. Sin embargo, no faltaba ninguna reunión y les obsequiaba con mi bufonería. Lo hacía porque me caían bien, me eran simpáticos, pero esto no suponía que sintiera por ellos un afecto nacido a través de March. La irracionalidad me producía un cierto placer. Mejor dicho, me hacía sentir cómodo. El seguir las normas establecidas me parecía mucho más temible. Me parecía que había en eso algo tremendamente poderoso. Era un mecanismo incomprensible. No podía continuar sentado en esa habitación fría y sin ventanas. Fuera se extendía el océano de la irracionalidad y lanzarme a nadar en sus aguas hasta morir se me hacía más placentero. Existe la palabra marginados, que denota a los infelices, a los fracasados y a los descarriados de la sociedad humana. Pero yo creo que lo soy desde el momento en que nací. Por eso, cuando me cruzo con alguna calificado de marginado, de inmediato siento afecto por él. Un afecto que llena todo mi cuerpo de un arrobamiento de ternura. También existe el término conciencia de delincuente. Al estar en la sociedad humana toda la vida he sufrido de esta conciencia, pero ha sido mi fiel compañera, como una esposa, en tiempos de pobreza. Y ambos hemos compartido nuestras miserables diversiones. Puede que hasta haya sido mi actitud en la vida. Asimismo, la gente habla del sentimiento de culpabilidad. En mi caso, me poseyó desde que era un bebé, y con el tiempo, en lugar de curarse, se hizo más profundo, penetrándome hasta los huesos. Pero incluso si se podía decir que mi sufrimiento por las noches era el de un infierno de infinitas torturas, pronto se me hizo más querido que mi propia sangre y carne, y me llegó a parecer la expresión de ese sentimiento de culpabilidad vivo o quizás un murmullo afectuoso. Para un hombre en estas circunstancias, el ambiente de un movimiento clandestino suponía una extraña tranquilidad, una sensación de bienestar en suma, más que los objetivos del grupo político. Podría decir que me atrajo su ambiente. Para Horiki solo se trató de una burla estúpida, ya que existió tan solo una reunión, aquella en la que me llevó para presentarme, escudándose en la torpe ocurrencia de que el marxismo debía estudiar no solo el aspecto de la producción, sino también el del consumo. Y como nunca más se acercó a las reuniones, acabamos compartiendo tan solo el aspecto del consumo. Volviendo la vista atrás, recuerdo que había marxistas de todas clases. Algunos, como Horiki, se autocalificaban así para vanagloriarse de su modernidad, mientras que el olor de la irracionalidad atrajo a otros de los que nos sentábamos en las reuniones, como fue mi caso. Si los auténticos marxistas hubiesen descubierto los motivos de Horiki y los míos, se hubieran enfurecido mucho y, tratándonos de viles traidores, nos hubieran echado sin contemplaciones. Sin embargo, ninguno de los dos fue expulsado y yo en particular me podía comportar de una forma mucho más saludable en esa sociedad irracional que entre caballeros racionales. Como me consideraba un compañero prometedor, me encargaron diversas misiones secretas, que más bien daban risa. Por mi parte, no rechacé hacerme cargo de ninguna de esas misiones y las acepté con tal naturalidad que ni los perros, así llamaban los compañeros a la policía, jamás sospecharían de mí ni se les ocurrió interrogarme. Riéndome y haciendo reír a los demás, cumplí todos los encargos al pie de la letra. Los participantes en ese movimiento eran tan precavidos y pasaban tantos nervios que eran como una mala imitación de una novela detectivesca. Las misiones que me encargaban eran de lo más anodino, pero ellos no cesaban de comentar su alto grado de peligro. En esos días pensaba afiliarme al partido y no me preocupaba en lo más mínimo el riesgo de acabar en la cárcel. Pensaba que en esa vida podría ser más llevadera que el temor horrible que experimentaba en la vida real, en la sociedad de los hombres que me hacía pasar las noches en un infierno de insomnio.
Incluso mi padre se encontraba en la casa de Sakuragicho debido a sus ocupaciones sociales, o en el Parlamento. Solían pasar 3 o 4 días sin que nos cruzásemos. Sin embargo, su presencia me resultaba opresiva y me producía temor, de forma que pensé en buscarme una pensión. Pero antes de tener la oportunidad de hablar sobre el asunto, el anciano que se ocupaba de la casa me informó de que mi padre tenía intención de venderla. Faltaba poco para que se completara su periodo de posesión del escaño en el Parlamento y, sin duda, por diversas razones no quería presentar de nuevo su candidatura. Además, pensaba que construir un lugar de retiro en nuestra región, como le tenía apego alguno a Tokio, imagino que llegó a la conclusión de que no valía la pena mantener abierta una residencia de tal envergadura para mí, un simple estudiante. No sé qué pensaría mi padre. El caso es que vendió la casa en un abrir y cerrar de ojos y yo me tuve que instalar en una oscura habitación de cierta pensión llamada Senikwan, en Morikawa, en el barrio de Hongo. Muy pronto comenzaron mis apuros económicos. Cada mes mi padre me daba una asignación fija que desaparecía en 2 o 3 días. Pero en casa siempre había tabaco, sake, queso y fruta. En cuanto a material de escritorio y ropa, acostumbraba a comprar en las tiendas del vecindario, donde mi padre era cliente y lo cargaban en su cuenta. Podía invitar a Horiki a soba o a tendón en los restaurantes vecinos y marcharme sin decir palabra. De súbito me encontré viviendo solo en una pensión, obligado a adaptarme a la asignación mensual. Vaya apuro. Como era de esperar, el dinero desaparecía en 2 o 3 días y yo me volvía loco de desesperación. Entonces tenía que enviar telegramas para pedir dinero a mi padre, a mi hermano mayor y a mi hermana mayor por turnos. Cartas detalladas, consistentes en pura ficción y bufonadas, ya que me parecía conveniente hacer reír a quien le pedía un favor. Y además, por mediación de Juroki, me hice asiduo de las casas de empeños. Pese a todo, siempre andaba corto de dinero. Para colmo, no podía vivir en aquella pensión lúgubre, donde no conocía a nadie. Si me quedaba allí solo sentado, me embargaba el temor de que alguien me atacaría en cualquier momento, o me pegaría un tirón. De modo que salía rápidamente a la calle y me iba a echar una mano en el movimiento clandestino y me juntaban con Horiki para hacer la ronda de locales que servían sake barato. Había abandonado casi por completo la escuela y las clases de pintura. 2 años más tarde intenté suicidarme con una mujer casada mayor que yo. Entonces comenzaron las complicaciones. No asistía a clases ni abría un libro, pero, por alguna razón desconocida, siempre me las arreglaba de algún modo en los exámenes, de forma que pude seguir engañando a mi familia. Sin embargo, mis faltas de asistencia molestaron a la escuela, que envió un informe confidencial a mi padre. Entonces, en lugar de mi padre, mi hermano mayor me escribió una carta de amonestación muy larga y severa. Para mí lo que me atormentaba era el dinero, además de las muchas misiones difíciles que me estaban encargando el grupo de clandestino, hasta el punto de que ya no me las podía tomar medio en broma. Me habían nombrado líder del movimiento estudiantil marxista de los distritos centrales de Tokio, Hongo, Koishikawa, Shitaya y Kanda, y debía correr de un lado para otro para establecer contactos, y habiendo oído sobre la posibilidad de un levantamiento armado. Llevaba en el bolsillo del impermeable una pequeña navaja. Al recordarla me parece que era tan frágil que no bastaba ni para sacarle punta a un lápiz. Deseaba más que nada tomar sake hasta quedar profundamente dormido, pero no tenía dinero para hacerlo. El grupo al que creo recordar llamábamos P en nuestra lengua clandestino, en nuestro lenguaje clandestino. Por ser la inicial del partido, me encargaba tantas tareas que no tenía tiempo ni de tomar un respiro, lo que resultaba un verdadero exceso para mi constitución física enfermiza. Al principio ayudaba porque me fascinaba su irracionalidad, pero mi situación era una consecuencia imprevista de mi broma. Cuando estaba agobiado de trabajo sin poder reprimir mi irritación,
Me daban ganas de decirle a la gente del P que yo no tenía nada que ver con ello, con todo aquello, y que se lo pidiesen a uno de los suyos. Decidí escapar, pero como no me parecía bien, opté por matarme. En aquel entonces 3 mujeres estaban particularmente interesadas por mí. Una de ellas era la hija del dueño de la pensión donde me alojaba. Cuando me regresaba exhausto de alguna tarea del movimiento y me acostaba sin tener ni ánimos para comer, ella me visitaba sin falta con papel de escribir y una pluma en la mano. Con permiso, abajo mis hermanos pequeños hace mucho ruido y no me puedo concentrar, decía, sentándose a mi escritorio donde se pasaba 1 hora o más escribiendo. Podría haberle hecho caso omiso y dormirme, pero era evidente que la muchacha esperaba que le hablase, de modo que, manifestándose mi habitual costumbre de hacer un servicio y pasar de no tener el menor deseo de conversación, me acostaba boca abajo y encendía un cigarrillo. ¿Sabes? Hay hombres que calientan el agua del baño con las cartas de amor que le envían las mujeres. Comencé. ¡Qué horror! Te refieres a ti mismo, ¿verdad? Bueno, calenté la leche y me la tomé. Qué honor para ella que te la tomaras. Pensando que porque no se marchaba de una vez, imaginé que su carta estaría llena de letras sueltas sin sentido. Anda, muéstramela, le pedí, aunque en realidad no me interesaba verla ni aunque me fuera la vida en ello. Mientras decía, ay no, su expresión satisfecha era tan horripilante que acabó con cualquier posible interés. Entonces se me ocurrió que le podía hacer un encargo. Perdona, ¿te podría acercar a la farmacia de la calle de la estación para comprarme un frasco de calmotín? Estoy agotado, con la cara ardiendo y no voy a conseguir dormirme. ¿Serías tan amable? En cuanto al dinero... Por eso no te preocupes. Se levantó contenta. No hay que cantarse con remilgos en encargar algo a una mujer. Al contrario, sé muy bien por experiencia que les encanta que un hombre les pida alguna cosa. La otra mujer era una compañera que estudiaba para maestra. Con ella, quisiera o no, por el asunto de la militancia, tenía que encontrarme cada día. Después de las reuniones, esa mujer siempre se me pegaba y además me traía regalos. Quiero que me consideres como tu verdadera hermana mayor, me decía. Yo le respondía, desde luego, con una leve sonrisa temblando entero. Me daba miedo causar su enojo, de modo que hacía lo posible para disimular, pero cada vez que tenía que complacer más a esa mujer fea y desagradable, aceptaba sus regalos, todos de pésimo gusto, de los que me libraba pasándoselos al viejo del puesto de yakitori y a otra gente. Con expresión contenta y le hacía alguna broma para que se riese. Cierta noche de verano, como no había forma de sacármela de encima, le di un beso. Entonces ella, excitada de un modo vergonzoso, llamó a un taxi y me llevó a la habitación que el movimiento alquilaba en secreto. Un lugar estrecho con aspecto de oficina, y pasábamos horas de locura hasta que amaneció. Vaya una hermana mayor, me dije con una sonrisa amarga. Cada día era inevitable encontrarse con las muchachas de la pensión y la compañera, por lo que no podía usar el recurso de esquivarlas como había hecho hasta ahora con otras muchachas. Sin darme cuenta y empujado por mi habitual inseguridad, acabé haciendo lo posible para congraciarme con ambas, como si tuviera una deuda con ellas. En esa misma época recibí los favores de una camarera de uno de esos grandes cafés de Ginza. Tras solo un encuentro me sentí tan agradecido a ella que casi no podía moverme de preocupación y temores vacíos. Entonces ya podía tomar un tren o ir al teatro Kabucika sin que me llevara Horiki, vestido con un kimono de seda jaspeada. Incluso me atrevía a entrar solo a un café. Hasta cierto punto logré acostumbrarme a fingir descaro. En el fondo del corazón no había perdido ni un ápice de miedo al aplomo y a la violencia de los humanos. Mas, aunque sin dejar de sentir ese miedo y ese sufrimiento, en la superficie me había acostumbrado poco a poco a saludar mirando a la cara. No, esto no es cierto, no podía hablar con alguien ni mostrar con dolorosa sonrisa la bufonería de mi derrota. Por lo menos había adquirido la habilidad de tartamudear algunas frases convencionales. ¿Sería como resultado de mis actividades en el grupo clandestino? ¿O gracias a las mujeres? ¿Quizá el alcohol? Pero me parece que, sobre todo, se debió a la falta de dinero. Fuera donde fuera me perseguía esa sensación de temor. Se me ocurrió que si entrase
en alguno de los grandes cafés abarrotados de clientes bebidos, camareras y mozos, mezclándome con ellos mi corazón perseguido, sin tregua podría tranquilizarse. De modo que me metí en un gran café del elegante barrio de Ginza con solo 10 yenes en el bolsillo. Te advierto que solo llevo 10 yenes, le dije sonriendo a la camarera que se me acercó. No te preocupes, repuso con acento de Kansai. A mí, que estaba temblando de miedo, esas palabras me calmaron de una forma extraña. Y no era porque ya no debía preocuparme por el dinero. Me dio la impresión de que estando junto a ella no había nada que temer. Mientras tomaba sake, me sentía tan relajado que ni tenía que representar mis bufonerías. Bebiendo en silencio, no ocultaba mi verdadero carácter, callado y sombrío. ¿Te apetece?, me preguntó sirviéndome algunos aperitivos. Yo negué con la cabeza. ¿Solo sake? Entonces yo también tomaré. Era una noche fría de otoño, tal como me había propuesto Tusneko. Creo que así se llamaba, aunque mis recuerdos son vagos y no pude estar seguro. Soy capaz hasta de olvidar el nombre de alguien con quien hice un pacto de suicidio. La esperaré en un puesto callejero de sushi. Ese sushi era malísimo. Es curioso que, aunque pude olvidar del nombre de ella, recuerdo a la perfección lo repugnante que era el sushi, así como el rostro del hombre que lo preparaba, parecido al de una serpiente aodaisho y con el cabello cortado al rape. El viejo no hacía más que volverse de acá para allá, intentando dar una engañosa impresión de destreza en la preparación del sushi. Me parece verlo ahora mismo. Años después, en unas 3 ocasiones, vi en el tren un rostro que me resultaba familiar, y después de romperme la cabeza llegué a la conclusión de que se parecía al hombre del puesto de sushi, y sonreí amargamente. Mientras que me cuesta recordar el nombre y el rostro de aquella mujer, recuerdo también el del nombre del puesto de sushi que lo podría dibujar. Sin duda, esto me demuestra lo horrible que era el sushi, que me enfrió el cuerpo y me llenó de malestar. Incluso las veces que alguien me había llevado a un restaurante de sushi, nunca he comido realmente a gusto.
espero que os haya gustado y que os haya relajado.